Silvio, Sí, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Como se dice, se suele decir, somos especialistas en generalidades. En ¿no? generalidades, Una pero cosa. sirven, las generalidades sirven. No sé, ya si Sí, en yo Argentina... te diría que sí. Yo no te puedo preguntar sobre el Producto Bruto Interno, pero sí te puedo preguntar sobre cómo un filósofo ve la realidad. Y yo empiezo ya a preguntarte la Bueno, realidad. el Producto Bruto Interno crece mucho, pero en otro sentido, ¿no? En otro sentido. Crece permanentemente. El Producto sí. Bruto Interno, Sí, sí. sí. Silvio, si yo te digo, la Argentina es una máquina de impedir, ¿cómo lo vivís como filósofo? No sé, a mí me parece... Cuesta pensar la Argentina, ¿no? A mí me cuesta mucho. Siempre me costó, pero cada vez me cuesta más. A mí me parece que somos un país sin rumbo, digamos, ¿no? Pero no solo por lo que pasa en estos 10 últimos años. Parece que hace bastante que hemos perdido el rumbo. Decís que no es un tema de este gobierno, de los últimos 10 años. Sí, no solo. No solo. Perdón. Creo que la situación de estos últimos 10 años agravó todo, digamos, probablemente, ¿no? Pero yo más que máquina de impedir veo un desconcierto generalizado, digamos, ¿no? En nuestras clases dirigentes, que son por supuesto las más responsables, y no me refiero solo a los políticos, sino a todos los sectores dirigentes, y también en la población en general, ¿no? Así que ya te digo, más que máquina de impedir, que creo que eso existe, yo lo que más observo en ese sentido es que todo funciona mal. Eso. Todo anda mal, todo sale más o menos mal, digamos, Sí, ¿no? sí. Y no hay entusiasmo de llevarlo a una condición buena. No sé, que yo noto también esa falta de entusiasmo muy generalizada, ¿no? Pero hay una cuestión que uno sale a la calle... Falta de compromiso con lo que uno hace, ¿no? Sí, pero o sea, también está o sea, una cierta cuota de azar obviamente se da en la vida, ¿no? Claro. De las personas. Pero a mí me parece que cada día que uno sale a la calle acá no sabe muy bien qué le va a pasar, digamos, o qué va a hacer de su día, ¿no? Y eso también... ¿Es por la inseguridad, decís, o por otros factores? Y entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero también por las cosas que no funcionan o funcionan mal, por lo que uno espera, ¿no? Porque uno planifica más o menos su día. Yo te hablo un poco desde la perspectiva de la gente común. Digamos, no pertenezco a la clase dirigente. Por momentos he tenido ciertos cargos que me pusieron ahí en un nivel más dirigencial. Pero yo soy un ciudadano común que anda por la calle, no tengo auto. Y observo mucho. Pues sabés que yo empecé estudiando sociología, y después sí, me interesó mucho más la filosofía de antes, me interesaba ya más. Ya pero estaba también, la carrera creada en el 57 por Germani. Sí. Pero soy un observador social también, ¿no? Y como te digo, hago una vida de una persona común, silvestre, ¿no? Es que viajo al colectivo, estudiás, vas a la hacer facultad, una compra, estudio, doy clase, en fin. Y noto eso, ¿no? Porque esa cosa de que uno no sabe con qué se va a encontrar día a día, también hace que todos seamos cortoplacistas, ¿no? Que no podamos pensar más allá de una semana. Pero claro, la gran responsabilidad es de las clases dirigentes. El general Perón decía aquello de, que no sé si es verdad en los hechos, pero que el pez siempre se pudre por la cabeza, ¿no? No sé si se pudren por la cabeza los peces. Sí, pero creo que sí. La verdad que no lo sé, porque el viejo Perón decía cosas que difícilmente comprobables muchas veces. Pero siempre empezaba sus charlas con una anécdota, digamos, claro, o con un proverbio popular, ¿no? Lo cual lo hacía muy agradable, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, y estos últimos años yo creo, ahí hay un problema para mí más general, que son los proyectos fuera de tiempo, digamos, ¿no? Vamos a suponer por un momento que el proyecto del gobierno kirchnerista hace una suerte de socialismo nacional, ¿no? El intento de una suerte de socialismo nacional. Vos enseguida me vas a decir... De ninguna manera, no lo creo, pero en fin. Pero yo por un momento lo quiero suponer. Pero es muy respetable. Pero si es eso... Esto está fuera de época ya, ¿no? Es decir, a mí me parece que falta una reflexión suficientemente profunda con el tema de lo que ha pasado con el socialismo en el siglo XX, ¿no? Con el socialismo, te digo, duro, con el socialismo marxista, digamos, ¿no? Lo que ha pasado, es decir, creo que todavía no percibimos con claridad, o con suficiente claridad, las consecuencias de la implosión de la Unión Soviética,
La pucha, en el 90. Que es un acontecimiento de una 89 importancia caída del muro y 92, 93, Gorbachev afuera, ¿no? que para mí es un acontecimiento de importancia Fundamental, extraordinaria. fundamental. Digamos, ¿no? Y muchos acontecimientos, las consecuencias se van viendo no solo inmediatamente, sino en medianos y largos plazos, ¿no? La cuestión china, yo no sé si hablar de una conversión de China al capitalismo, pero algo de eso hay, un capitalismo muy sui generis. Yo creo que es el rasgo principal de la economía tal como está, por más banderas comunistas que haya, ¿no? Y por más poliburó del Partido Comunista, donde participan civiles y militares, ¿no? Es un gobierno muy autoritario, que ha permitido la entrada de capitales extranjeros, que participan, digamos, de un mundo globalizado. Es muy gracioso. Si vas a Estados Unidos y querés comprar un traje, o querés comprar un par de zapatos, o querés comprar, no sé, prendas interiores, todas traen Made in China, Made in Tailandia, Made in Vietnam. Es realmente sorprendente, pero China es una proveedora del mundo, significativamente por estas inversiones extranjeras, donde China ha favorecido. Es un sistema capitalista. Claro, pero con una dictadura comunista Claro. que impide que existan Exacto. los sindicatos o los reclamos sindicales de los cuales estaba hablando vos recién. Internet, pronto bloquea Internet. Ah, no sabía eso. Sí, sí, sí. Bueno, y toda forma de protesta social, ¿no? Es un régimen absolutamente autoritario. Entonces, esa mezcla entre autoritarismo marxista-leninista y la economía capitalista da un producto que es muy particular, digamos, ¿no? Porque, ¿quién iba a pensar hace 20, 30 años que un régimen socialista iba a, en definitiva, disponer de una mano de obra barata, y podía alterar todas las relaciones económicas existentes en el mundo? Para mí, no sé para vos, pero digo, para mí era un dogma cuando yo era joven que las materias primas frente a los productos industrializados siempre estaban en desventaja, y bueno, ese era el gran problema de Argentina. Ahora ocupan el 50% del Producto Bruto Interno, del producto de la creación de la economía argentina, de los fundamentos, ¿no? Por eso te digo, entonces nosotros pensamos que bueno, que el país se tenía que industrializar, no depender más del agro, que la complementación con Gran Bretaña había sido un desastre porque, ¿no? El roquismo había sido un desastre por la dependencia que implicaba, porque nos devolvían lo mismo que les mandábamos a precios mucho más elevados. Todo eso a mí me parece que cambió, ¿no? Claro. Entonces te decía, el derrumbe del socialismo, Cuba es como Jurassic Park, ¿no? Es una cosa como detenida en el tiempo. Es un ente detenido en el tiempo. Para no hablar lo que pasó en Camboya, allá por el 75. Sí, sí, los Khmer Rouge. Exacto. La Fuerza Roja. Entonces digo, intentar hoy un programa socialista nacional, Venezuela es más claro en ese sentido que Argentina, ¿no? También de manera muy autoritaria. Pero aparte y demencial. Me parece como fuera de lugar, atrasado, te diría, en un punto, ¿no? Ahora, ¿esto significa que debemos aceptar el salvajismo capitalista en sus peores expresiones? Yo creo que no. Ahora, si me preguntás a mí si hay una fórmula alternativa, como a veces se habla un capitalismo con rostro humano, ¿Y el la verdad que no sé qué decir. Sí, ¿y el socialismo demócrata, el de Europa? ¿Te parece que está definitivamente cerrada esa posibilidad? Es que ha defraudado mucho también. Ha defraudado. Acordate de Felipe González. Felipe González, y ahora el último, ¿no? Sí. Rodríguez Zapatero, ¿no? Sí. Que no advirtió a tiempo la crisis, que dejó que la crisis entrara. Francia, ¿qué es el socialismo francés? Tampoco, ¿no? Está en el poder. Medio flu. Es como que no se diferencia mucho en el fondo, izquierdas y derechas. Se diferencian culturalmente, digamos, ¿no? En lo cultural sí son bastante distintas, bastante, y no tanto tampoco, ¿no? Sí. No tanto tampoco. Pero en lo económico, más o menos, ¿no? En la política económica, vos sabés mucho más que yo. Yo no me quiero meter en eso, pero digo, bueno. Y la Argentina fue entrando con este proyecto socialista nacional, digámoslo, qué sé yo, populista, dicen algunos. A mí no me gusta mucho el término populismo. No me gusta porque tiene un origen bastante espurio, ¿no?
Es decir, se llamó en América Latina despectivamente populismo a aquellos regímenes. Se lo llamó populismo al peronismo. Al peronismo, sí. Sí, pero pero hay distintos grados de populismo. A otros ensayos también. Si entras ¿no? en un diccionario de ciencias políticas, vas a ver que populismo hay distintas acepciones. Por supuesto que hay un populismo autoritario y hay un populismo democrático, bien elegido, con fervor popular. Sí, el populismo es el que tiene el poder y dice que tiene el poder en voz del pueblo, es decir, que él lleva la voz del pueblo. Eso es, de alguna manera, antidemocrático. Ahora, socialismo nacional, en este gobierno no advierto por ningún lado. Bueno, digamos que si hubiera... Salvo la CLO, que viene, claro, de la línea de Belardo Ramos. Todos los intelectuales que acompañan al gobierno piensan en eso, sí, porque sí, si no, no lo acompañaría. Me refiero a Horacio González o Foster, o que son los más así, las caras más visibles, pero hay muchísimos más, Josami, uno de los, Eduardo. Ellos piensan en eso, ¿no? También esto nos exigiría una meditación sobre el progresismo. ¿Qué es exactamente el progresismo? Digamos, que no es fácil de definir. Yo he trabajado muchos años sobre ese tema, ¿no? Desde 2003 en adelante. No es fácil de definir, porque por un lado, digamos, es una suerte de marxismo después de la revolución, digamos, ¿no? Después del fracaso de la revolución, y de lo que estamos hablando antes. Es decir, lo que quedó del marxismo. Porque el marxismo, digamos, culturalmente no fracasó, sobre todo en los países occidentales. Sigue siendo prestigioso, importante, en nuestras universidades, en los suplementos literarios, en las editoriales, ¿no? O sea, y dominante en muchos aspectos, y también en las artes. Sí, el caso del Partido Obrero en la universidad está, y el movimiento de izquierda están en todas las facultades, están en el Consejo Superior. Entonces, culturalmente no ha perdido la batalla. En el plano económico sí, en el plano social también, en el plano político también, pero en el plano cultural mantiene un alto prestigio, ¿no? Pero además, en el progresismo, estos restos del naufragio, digamos, que es el marxismo cultural, el neomarxismo, los estudios culturales, se junta con consignas ultraliberales, que cualquier liberal retrocedería, o retrocede ante eso, ¿no? Es decir, una especie de igualdad omnímoda de derechos que es muy abstracta en el fondo también, ¿no? Sí. Porque los derechos tienen que ser relativamente diferenciados, no son los mismos derechos de un niño, que del anciano, que de la mujer, ¿no? Esta cosa que se traslada un poco a la población, ¿no? Todos se sienten con derecho a todo, digamos, ¿no? Y bueno, los derechos tienen que estar compensados por obligaciones. Ahora, entonces me parece que el populismo no es como eran las ideologías fuertes del siglo XX, y no digo que fuera maravillosa, ni mucho menos, ¿no? Pero digo, las ideologías totalitarias, digámoslo con todas las letras. Con esa palabra. El marxismo, el bolchevismo, ¿no? Y el nacionalsocialismo y los fascismos, eran ideologías que partían de 4 o 5 axiomas, por supuesto absolutamente falsos, por lo general. En primer lugar, la voluntad popular. Claro, y de ahí deducían todo. Pues esa es la ideología, eso es lo que hace la ideología. Hannah Arendt ha mostrado esto magníficamente bien, ¿no? En los tomos sobre el totalitarismo. Por eso la ideología de terror, ¿no? Habla de esa ideología. Pero las ideologías del siglo XX copiaban mal a las ciencias naturales. Por eso el biologismo nazi, por ejemplo, ¿no? Entonces partían de axiomas y deducían. Y todo hecho va a la bolsa antes de ser siquiera analizado, ¿no? Claro. En los términos de que entra en el sistema o es el enemigo, lo que hay que expulsar, etc., ¿no? En cambio, el progresismo como ideología postrevolucionaria no tiene estos bordes claramente delimitados, esos sistemas deductivos tan bien llevados a cabo, porque la lógica se puede aplicar a cualquier cosa y se puede aplicar bien, ¿no? Vos podés partir de una premisa falsa y deducir lógicamente con corrección. No es así. Es una suerte de collage, ¿no? Donde no es una ideología con bordes definidos, claramente, tiene zonas grises, contradicciones internas, ¿no? Por ejemplo, está esta idea de que de alguna manera, porque digamos, que si bien no habría más vanguardia del proletariado, porque bueno, esto es casi manifiesto, que no funciona más, y bueno, esa vanguardia podría llegar a ser reemplazada por los delincuentes, por ejemplo. Hay gente que
no sé si piensa así, pero actúa así, Así digamos, es. ¿no? Delincuente es una mera víctima social y quizás se puede esperar algo, ¿no? Me acuerdo una vez se dijo que había que esperar la Zizek, revolución de los alrededores. El yugoslavo marxista. Exacto. Que había que esperar la revolución de los suburbios de Lagos, que creo que es la capital de Nigeria. Así es. Bueno, él puede decir lo que quiere, qué sé yo. También han hecho un congreso leninista en Londres, en uno de los mejores hoteles. Sí, sí. Bueno, todo esto no lo digo en contra del marxismo, de ninguna manera, sino que estoy tratando de pensar lo que es el progresismo en este caso, ¿no? Y porque ha sido muy determinante en los últimos años en Argentina. Entonces, bueno, mis pensamientos van por ahí, digamos. Ahora, fíjate qué contradicción, ¿no? Sí, en primer lugar te quiero dar, después hablamos de la contradicción, pero en primer lugar, sí. ¿qué es lo que creo, y lo que creen varios, de lo que es el progresismo? Hay tantas definiciones, es tan lábil la palabra. Es muy ¿no? complejo el tema. Que para mí y para muchos, ¿sabes quién es un progresista? Un progresista es el empresario que paga del 1 al 5, que cumple con los impuestos, que cubre a sus empleados y que le paga muy buenos salarios. Eso para mí es el progresista. Desde el punto de vista pragmático. Sí. Desde el punto de vista en una sociedad que está requebrajada, sin duda alguna, ¿no? Ya me olvidé la segunda parte que te quería preguntar, pero no importa. No, eso sería, claro, pero no es eso. No es cómo funciona, ¿no? Bueno, pero lo que vos me decís me hace pensar una cosa que yo vengo pensando últimamente. Y que hace 30 años, si alguien me hubiera dicho eso, yo hubiera dicho qué imbécil. Exacto. Que me dijera eso que voy a decir Así ahora. La verdad es que a veces pienso que lo único que puede, en todo Occidente, pero en Argentina siempre es un poquito peor, lo único que puede cambiar un poco la situación es una suerte de regeneración espiritual, moral e intelectual de las clases dirigentes. ¿Qué te parece? Esto que vos estabas planteando recién, un empresario que hace lo que tiene que hacer, un maestro que hace lo que tiene que hacer, claro. ¿no? Entonces, bueno, podríamos llamar progresismo a eso, ¿no? Porque yo creo que la idea de progreso no está definitivamente como pensaba el posmodernismo. ¿Te acordás que pensaba que la idea de progreso era una cosa de la modernidad que estaba completamente superada o perimida? Yo no creo eso, mucho menos en un plano económico-social, Claro, mucho claro. menos, ¿no? Claro. Quizá como en un plano filosófico la idea de progreso hoy ya no es tan motorizadora del pensamiento. Sí, pero uno lo une al positivismo, ¿no? Claro, Lo une al claro. positivismo, Está lo muy une al ligado. cambio en las relaciones sociales, ¿no? Al progreso. Quería preguntarte, a partir de tu experiencia docente, se dice que ingresa una inmensa mayoría a la universidad y termina saliendo una inmensa minoría. ¿Qué pasa en materia de educación? ¿Cuál es tu observación de lo que pasa en educación? En la educación argentina. Son muchas las observaciones. Yo enseño en universidades privadas. Bueno, no tiene mucha importancia porque yo conozco el tema de universidades privadas. Yo también fui docente en universidades privadas y bueno, y la situación es bastante preocupante porque los chicos También vienen... estuve en estatales, es más o menos lo mismo. Sí, también los chicos vienen sin saber escribir y sin saber pensar. Absolutamente, absolutamente. Ya eso se ha hablado mucho, ¿no? La falencia del secundario, sobre todo, también de los colegios primarios. Bueno, yo creo que hay muchos factores en juego, ¿no? Uno es la excesiva permisividad. Bueno, eso puede formar parte del progresismo. Sí, sí, sí. La Demasiada excesiva, permisividad. claro, la excesiva permisividad. No hay límites. No, ninguno. Siempre por esta idea de la victimización, de la víctima social, como decíamos antes, ¿no? Por otro lado, los profesores son bastante cómplices de esa situación. No exigen. Les temen a los alumnos. Pero en gran medida, pienso yo, porque no están capacitados, porque no estudian. Y además porque no tienen pasión por lo que enseñan. Porque lo que se transmite es eso, para mí, fundamentalmente. La pasión de quien enseña. Cuando uno te escucha o te lee a vos, digamos, lo hago mucho en Facebook, porque vos escribís mucho allí también, uno nota tu pasión, aparte, digamos, de lo que decís. Se nota que vos sos una persona entregada. Pero si no a te esas entregas, cosas. la cosa no sale es bien. que se aprende por mímesis, ¿viste? Claro. Yo soy aristotélico en eso. Claro, sí. Se aprende por imitación, en gran medida, ¿no?
Bueno, los psicoanalistas saben algo de eso, de la transferencia Sí, y todas sí. esas cosas. Entonces hay una gran falla de los profesores, pero esto también tiene que ver, mirá, te cuento una anécdota. Nosotros en la carrera de Psicología de Barcelona, donde yo ahí doy 2 materias, que es Fundamentos de Filosofía y Epistemología de la Psicología. Tuvimos la inspección de la CONEAU, que es la que rige, Sí, sí. la entidad que rige las universidades. Por supuesto, en los exámenes finales, en mi materia es donde había más bochados, porque si no saben alguna... Es decir, si un chico no conoce más o menos Kant, no, te digo Kant, mínimamente, no puede aprobar epistemología, Claro. no puede. Una carilla, 2 carillas, dame de Kant. Bueno, no, el final es oral, pero no importa, claro. No le importa, Pero algo así sabe que como el contenido de 2 que carillas. sepa que un objeto se construye con las intuiciones del espacio y el tiempo y las Claro. categorías del pensamiento. No, Claro. no mucho más. Claro. Pero que sepa que un objeto de conocimiento se construye, no es que está ahí, ¿no? Y menos con los desarrollos de la ciencia actual. Bueno, me objetó la CONEAU la cantidad de bochados, Opa. porque mi materia era la que más bochados tenía. También cómplice en este ¿no? caso. Claro, entonces yo decía, pero escúchenme, pero... claro, porque lo piensan en el sentido que uno no enseña bien. No es así. Además, yo jamás tuve la queja de un alumno, lo debo decir. Gente que ha cursado 2 y 3 veces las materias conmigo ahí en otras partes, nunca he tenido una queja. Nunca he tenido una queja, te lo juro, Daniel. Ujú. Pero porque ven que yo trabajo, hago Entonces, digo, los profesores también tienen mucha responsabilidad. Y después, bueno, la falta de disciplina general que hay también en toda la sociedad, etcétera, Sí, ¿no? sí. Pero yo creo que la permisividad atenta contra la calidad de la educación. Yo siempre digo esto, que lo dijo un amigo que murió hace años, ya en realidad no es original mía, Carlos Campelo, la frase, pero ya en la década del 80 él dijo que la universidad se había convertido en una guardería de adolescentes tardíos. La Me pucha. gusta mucho esa expresión. Muy Me interesante. parece muy certera. Porque hay chicos que van a la facultad simplemente porque, bueno, para quedar con los padres bien y no ir a trabajar, o Por algo ejemplo. así, ¿no? Cuando otros podrían ocupar ese lugar. Bueno, esa es la situación, Sí. ¿no? Vos sabés que cuando hablabas de esto, de cómo llegan y en qué nivel están, pensé en Estados Unidos, y te digo por qué, porque en Estados Unidos se está enseñando desde hace varios años, y además ya tiene la ciudadanía, mi hijo mayor, que fue alumno tuyo. Un genio, bueno. Pero bueno. Pero y un chico él- que tenía, yo me acuerdo, cuando estudiaba en grupo de estudio, Pablo, yo, sí. yo muchos años enseñé grupo de estudio, y el tipo era, yo no sabía qué hacer, porque el tipo llegaba, por ejemplo, si era a las 8 de la noche, el grupo de estudio, pongamos por caso, a las 8 estaba exactamente, Claro. ni un minuto antes, ni un minuto después. después, sí. Siempre había estudiado, siempre Sí, sí. por demás, Sí, sí. en cuanto a lo que había que leer, o si había que redactar algo, porque también lo Sí. hacíamos, lo hacía. Así que un chico excepcional, digamos, ¿no? Como docente tuvo el mismo conflicto que señalabas vos, como docente, en Claro. una universidad importante, ¿no? Cerca de Boston. Esta idea de que hay que trabajar para el peor. Sí, No, yo les digo mismo a los Sí, chicos, sí, sí. yo trabajo para los mejores. Porque me parece que eso además estimula. Por Porque supuesto. de ahí aparece la cosa de que todos quieren ser de los mejores, no de los peores. Bueno, ese es otro problema de nuestra sociedad actual. La falta de jerarquización, Sí. la falta de premio y castigo. Lamentablemente castigo. eso tiene que funcionar. Vos me dirás, ¿es un poco infantil? Sí, pero somos un poco infantiles. sí, no, pero ¿por qué No va a ser estamos en una infantil? sociedad hipermadura. Sí, porque si no le pones límites en la educación, el tipo en la calle hace lo que quiere. Bueno, Y en la empresa donde va a trabajar, si pretende hacer lo que quiere, no va a poder. Se va a encontrar con límites. El ciudadano argentino que acá vulnera todas las leyes de tráfico, va a Chile o a Uruguay o a Estados Unidos y se porta maravillosamente bien. No sabe lo bien que se portan. No hay tantos castigados por infracciones, argentinos ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Estados Unidos. ¿Qué es lo que permite que acá no tenga límites y afuera tenga sí? y bueno, límites? porque hacemos, Porque hay castigo. sí, pero fíjate, además está la idea, viste que la gente dice este país, como Sí, si fuera sí, sí, extranjera, sí, ¿no? sí. Es esa idea de que la Argentina es un lugar para lo puedo decir, para cagarse en Ah, sí. ella, ¿Cómo no lo digamos, vas a poder como decir? lo hacen la gente con los perros por la calle, cosa que a mí me saca de te saca, quicio, sí. ¿no?
porque, bueno, en fin. Pero es un lugar para... Sabés que hay multas, hay prohibiciones. Sí, ¿no? pero no. Nadie lo cumple, muy poca gente lo además cumple. hay que hacerlo cumplir, ¿no? Pero vos sabés que el problema de la civilización occidental es más de fondo. Vos en Facebook has hecho una cosa magnífica que es homenajearlo a Camus, ¿no? Y confrontarlo con Sartre, cosa que me pareció maravillosa, porque, bueno, porque pienso igual que vos, ¿no? Sí, sí. Y recomiendo por todas partes El hombre rebelde, El hombre rebelde, ¿no? ¿Cierto? el libro base, ¿no? Extraordinario, escrito en el 51, ¿no? Te lo digo porque vos como yo sabés que el problema de fondo de la civilización occidental es otro, ¿no? Sí, sí. O sea, si Dios ha muerto, todo está permitido. Sí, y no, sí. no he dicho esto desde la religión, porque Camus tampoco lo era, Claro. sino esto de Dios muerto como de alguna manera una síntesis de todos los valores de Occidente, verdad, belleza, justicia, etcétera, que están en crisis de hace Silvio, mucho. Pero viste que la preocupación de, una cosita más nada más, sí. la preocupación de Camus, y viene al caso por el que estamos hablando, es que si Dios ha muerto, el crimen es inevitable. ¿No? Sí, sí. O puede serlo. O puede viste ser. que es la gran preocupación de él. Sí, sí, sí. Te propongo una pequeña pausa y enseguida volvemos. Vamos entonces a una pausa. Gracias.